Indudablemente este es un tema bien traído por todas las bancadas. Todos de alguna manera coincidimos en el diagnóstico de la problemática, de alguna manera coincidimos en el qué hacer para disminuir la contaminación del aire en la ciudad de Bogotá como un factor problemático para los habitantes de la capital de la República, de todas las localidades y de todos los sectores poblacionales y de todos los estratos en que está dividida la capital de la República. Pero cuando vamos cuando vamos a la actuación, a lo práctico, pues ahí no coincidimos. Valga solamente referenciar la postura distinta, doctor Cubides, que tenemos nosotros frente a lo que debe hacerse o no en la reserva Tomás Van der Hamen, cuando estamos diciendo que se necesita reforestar a la capital de la República. Todos hablamos de la reserva, pero todos tenemos una mirada distinta sobre cómo impactarla allí. Unos hablan de impactarla a través de las obras viales y de impactarla a través de las construcciones de edificios, y otros, como lo dice acá a voz el doctor Ramírez, con el cual coincidimos en este punto, que usted no votó por el doctor Peñalosa, como lo dice siempre acá, pero en este punto coincidimos en la defensa, en la preservación, en la restauración de la reserva Van der Hamen. Y ahí hay unos recursos que ya lo voy a decir dónde están. Entonces, sobre la contaminación del aire, pues hay un impacto de escala global, hay un impacto de escala local. Normalmente los de impacto de escala local son conocidos como los contaminantes criterio, que tienen unos efectos sobre la salud humana y sobre el ambiente. A esos normalmente es a los que nos referimos de manera permanente y continua, porque son los contaminantes direccionados directamente hacia la persona, hacia el ser humano, que lo afectan cotidianamente, que nos están tocando, que nos están invadiendo, y poco nos referimos a los impactos de escala global, porque son los que tienen que ver con los gases de efecto invernadero y los gases destructores del ozono estratosférico. Entonces, dentro de esos contaminantes criterios en que nosotros hablamos, están el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, los óxidos de azufre, el material particulado y el ozono troposférico. Claro que en Bogotá hay red de monitoreo de calidad del aire en Bogotá, lo decía el señor secretario de Ambiente en su exposición en la oportunidad pasada. Lo que tenemos que medir y saber y referenciar es si esa red de monitoreo es suficiente. Yo creo que esa es la pregunta a responder. Si los puntos donde están las estaciones de monitoreo es donde deben estar ubicadas. Por ejemplo, la que está en el Parque de los Hippies o la que está cerca del Ministerio de Ambiente, dejémoslas ahí. Pero cada localidad debiera de tener una red de monitoreo de aire en la capital de la República. Hoy solamente contamos con 14 estaciones, 13 fijas y una móvil, donde indudablemente se monitorea lo que nosotros hemos venido denominando como la contaminación de impacto de escala local. Una ciudad, dentro de una ciudad como es Kennedy, como es Suba, como es el centro de la capital de la República en materia de contaminación del aire, o localidades como Puente Aranda, pues deben requerir mucha mayor atención para disminuir la contaminación del aire en la capital de la República. Hay las definiciones del índice bogotano de calidad del aire, más allá si las compartimos o no, pues sencillamente esta es una manera de determinar
ese índice, pues que detecta, que permite evaluar y que alerta a la población sobre riesgos las 24 horas del día. Esa es la función, pero tenemos que mirar nosotros si se está trabajando de manera constante y de manera permanente sobre este asunto. Miren, el 92% de las personas que viven en ciudades no respiran un aire limpio. Esto nos debe llamar la atención. El 92% de las personas que viven en ciudades no respiran el aire limpio. Sí se tiene en cuenta que cerca del 92% de los habitantes del planeta viven en lugares donde los niveles de calidad del aire no respetan los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud y que se precisa entonces urgentemente la adopción rápida de medidas para hacer frente a la contaminación del aire. Y la pregunta ahí entonces es, ¿qué está pasando en este caso de manera particular en la capital de la República? En el mes pues por efectos de la luz que hay aquí en el salón, difícilmente se puede divisar esa fotografía, que fue una fotografía tomada el 9 de febrero del año 2017, muy reciente, que la conocieron todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación, y se puede apreciar el aspecto que nuestra Bogotá, en un día soleado, a las 9 de la mañana, junto después de la hora pico, estábamos entrando a una situación similar a la que vive hoy Medellín, a la que vive Ciudad de México, a la que vive Santiago de Chile en momentos de alta contaminación. Las emisiones de fuentes fijas, las fuentes que más emisiones de contaminación generan son las fuentes que operan con combustibles sólidos, con combustibles líquidos, que en su mayoría estas fuentes obedecen a carreras de hornos empleados para la producción de vapor o calor en diversos tipos de procesos industriales. Esta imagen muestra ahí, la que se está señalando, muestra que las emisiones se producen, algunas de estas están en la localidad de Puente Aranda, las fuentes fijas están en la localidad de Puente Aranda, donde se han registrado 89 fuentes fijas, seguidas por la localidad de Kennedy, donde existen 50 de las 397 fuentes que producen emisiones de contaminación todos los días en materia de fuentes fijas. Y en emisiones de fuentes móviles, pues también lo voy a pasar rápidamente porque los colegas de las bancadas anteriormente que lo han expresado, coincidimos en ello. El transporte de carga tiene a su haber el 43% de las emisiones, el transporte especial el 14%, el transporte público colectivo el 14%, el SIC y Transmilenio con el 9%. La mayoría de los vehículos de transporte público, de transporte colectivo, del SIC, de Transmilenio, del transporte especial o del transporte de carga sobrepasan los 10 años de vida útil. Eso significa que si no hay una renovación del parque automotor en la capital de la República, pues muchas cosas podemos seguir expresando en estos debates y la contaminación va a continuar porque un vehículo después de los 10 años de vida útil entra en una vida de sus motores obsoletos que no previenen ni se controlan los materiales particulados que ellos emiten diariamente a través de la combustión que realizan como vehículos en toda la ciudad de Bogotá. Hay unos datos del CIP, cuántos vehículos contaminan, que hacen parte del CIP, no del CIP provisional, sino del CIP en general, de los buses zonales a los que estamos acostumbrados nosotros a denominar como el CIP
como el sistema integrado de transporte público de manera equivocada. Los azules son los zonales y lo mismo los articulados, que en una información suministrada por la Secretaría de Ambiente pues nos dicen que 515 de esos vehículos literalmente son chimeneas moviéndose por toda la capital de la República. Y estas fotografías son recientes. Entonces uno tiene que preguntarse por qué esos buses, señora directora del Transmilenio, señora gerente, siguen en circulación. Si la misma Secretaría de Ambiente nos está manifestando que en un número aproximadamente de 515 son de los que nosotros de manera tranquila podemos denominar chimeneas contaminantes por toda la capital de la República. Entonces, tiene que haber una respuesta. ¿Sigue o no sigue? Mire lo que pasa en el puente, bueno, también por efecto de la luminosidad hoy aquí en el salón, difícilmente se ve la barrera de contención de la mano derecha, que ese es el puente allí de la Sexta con 30, ¿sí? Totalmente negro, ¿sí? Por efecto de la contaminación. Es decir, cuando los buses van ascendiendo, van a una velocidad mínima y entonces van dejando, doctor Cubides, lleno, absolutamente lleno las barandas de ese humo que producen los buses articulados por efecto del diésel. Me está haciendo una buena mirada el señor vicepresidente, seguramente para llamar a lista. Sí, señor. Sí, concejal, gracias por este pequeño instante. Los medios de comunicación pues, nos ayudan a desarrollar también este debate. Ahí hay un pequeño video de 30 segundos para darle continuidad al mismo, donde se muestra la contaminación permanente que se sucede por las fuentes móviles y las fuentes fijas contaminantes en la capital de la República y a distintas horas. Los medios de comunicación también nos han venido alertando, porque a veces pues los concejales traemos los debates y como que el gobierno no le pone el suficiente cuidado a nuestras investigaciones. Entonces nos valemos también de los medios de comunicación y de manera recurrente y permanente, como con las políticas de inseguridad en la ciudad, pues hay informaciones, ¿no? Alertas por los carros chimenea en Bogotá, porque es tan difícil acabar con los carros chimeneas en la ciudad. Bogotá se ahoga en el smog, aire peligroso para los pulmones de los bogotanos, etcétera, etcétera. O sea, aquí sí hay un grave problema de contaminación, ¿sí? Que no sé si tendremos que ya ir pensando en unas alertas más allá de las que están establecidas, porque si se establece una relación entre contaminación del aire y efectos de las emisiones a la salud, hay una enorme gravedad, es decir, una contaminación atmosférica que se asocia con las hospitalizaciones por causas de afectaciones respiratorias, incapacidades, consultas de emergencia, ataques de asma y complicaciones respiratorias, principalmente en los niños y ancianos. Es decir, eso lo sabe la red hospitalaria pública, reformada o no en la capital de la República. Todos los días llegan personas afectadas por la contaminación y podrían llegar mucho más. Lo que pasa es que algunos no acuden a la red hospitalaria pública, o bien porque no les gusta, o sencillamente porque no confían, o sencillamente porque hay bastantes aglomeraciones. Es decir, la contaminación del aire es responsable en el mundo de 5.5 millones de muertes en el 2013. Fue responsable de 5.5 millones en el mundo en el 2013. Los países con mayor número de fallecidos fueron China e India. El 85% de la población mundial vive en áreas donde se exceden los estándares de calidad
recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Mire este dato, porque yo miraba o escuchaba o leía mejor, o a través de un Twitter, que ahora el señor secretario de Ambiente expresaba que no había necesidad de declarar una alerta del tipo que sea, naranja o roja. Pero mire este dato, que a finales de 2006 el IDEAM emitió en el segundo boletín de contaminación atmosférica en Colombia. Este estudio concluyó que la estación de monitoreo Carvajal Sevillana, se refería a ese tema también el doctor Roger, registró el promedio anual más elevado, escúchese, el promedio actual más elevado entre todos los sitios de monitoreo de calidad de aire en Colombia para las partículas con un tamaño inferior a 10 micras. Es el sitio donde se registró, repito, el promedio anual más elevado ahora en el 2016 de todo el país. Ese sector que queda en Bogotá, allá en la intersección entre la avenida 68 y la avenida Boyacá. O sea, sí algo está pasando, y principalmente con las partículas de 2.5 de material particulado, que son las que menos se sienten, pero que van afectando directamente el sistema respiratorio de todos los seres humanos en la capital de la República. Vamos a pasar rápidamente lo de la población en zona de alto riesgo por contaminación del aire en Bogotá. Ya sabemos Kennedy, ya sabemos Puente Aranda y otras localidades de la capital de la República. No me voy a detener en ello. Tampoco me voy a detener en lo que quedó establecido en el Plan Distrital de Desarrollo como una meta. Consideramos que es una meta muy disminuida a la problemática que vivimos en la capital de la República y del país. Existe igualmente un plan decenal de descontaminación del aire para Bogotá, y entre las estrategias que están ahí establecidas, que es un plan que viene de los gobiernos anteriores, desde la Bogotá Positiva, entre las estrategias más importantes que el distrito se propuso para reducir la contaminación hasta el 2020, este es un plan decenal que está vigente y que de pronto se deja de lado, porque no les gusta seguramente. Está el sistema integrado de transporte público con el que se esperaba chatarrizar 7.000 vehículos viejos y tener al final 10.500 buses en toda la capital de la República, y esa es una política que por efectos económicos de los gobiernos no se le ha dado cumplimiento, a pesar de que está en el plan distrital de descontaminación, en el plan decenal de descontaminación de la ciudad de Bogotá. Voy a terminar. Beneficios derivados de la descontaminación del aire. Un escenario para el 2020. Si nosotros descontaminamos el aire, hay unos efectos sociales beneficiosos, señor secretario de Salud. Se pueden reducir en unas 13.000 muertes en mayores de 30 años si se trabaja por la reducción de la contaminación del aire. Se reducirán 12.000 hospitalizaciones por causas respiratorias en menores de 5 años. El efecto económico que hay ahí, el efecto, digamos, de la invasión a la red hospitalaria pública y privada. 900 muertes en menores de 1 año se puede reducir si se trabaja por la descontaminación ambiental. 3.800 atenciones en salas de urgencia se pueden disminuir. 34.000 pacientes con enfermedades respiratorias agudas se pueden disminuir. 2.500 visitas a las unidades de cuidados intensivos. Yo he venido siempre diciendo que a Bogotá, en muchos factores, en seguridad, en salud, en descontaminación, en educación, lo que no hay son políticas de prevención. Lo que no hay son políticas de prevención para garantizar que estos hechos que se suceden en la ciudad no se vuelvan a suceder. Unos efectos económicos: se obtendrían beneficios
política social, en política ambiental, se dejaría de emitir el 45% del material particulado. Muchos de ellos va directamente al pulmón de las personas. Para los demás contaminantes se obtienen menores beneficios. Se dejaría de emitir 19, 18 y 11% de toneladas acumuladas en óxido de nitrógeno, en monóxido de carbono y en carbono orgánico total, respectivamente. Yo soy un enamorado de los árboles y de las zonas verdes. Cualquiera pasa por una calle y ve un poste de la luz caído y hace revolución, porque dicen, me impactó el negocio, pero ven un árbol caído y nadie dice nada, cogen una horita y siguen su recorrido, porque le dan más importancia al poste de la luz que al árbol, y resulta que los árboles disminuyen los contaminantes gaseosos del aire por medio de la captación de estos por los estomas de las hojas, solamente para hacer una radiografía de la importancia del árbol. Paso a la reserva Tomás Van der Hamen, que no podría estar por fuera de este debate. Tan solo en la zona de preservación y en la restauración caben 634.140 árboles aproximadamente. Y la queremos construir, la queremos invadir de cemento, de vías. Uno tiene entonces que ser consecuentes, señores concejales y señores del gobierno. No podemos hablar de unos factores de contaminación y de unas herramientas para disminuirla, pero atacamos la herramienta que garantiza la disminución de la contaminación del aire. Entonces, hay que trabajar por la preservación de la reserva Tomás Van der Hamen. Igual, una pregunta, me asalta una pregunta, señores del gobierno. Todos sabemos que se va a impactar la autopista norte. El corredor de la autopista norte desde la calle 170 hasta el puente de la Caro, con 12 kilómetros de longitud y un poco más de 56 hectáreas recuperadas paisajísticamente. Allí hay un programa, se ha desarrollado durante los últimos 15 o 20 años, tal vez un poco más, desde 1985, un programa denominado Hojas Verdes, a través de la filial a la Corporación Ambiental Empresarial, con el objeto de recuperar zonas urbanas y rurales por medio de la siembra de árboles. Se han recuperado 56 hectáreas en ese sector de la capital de la República. Se han plantado 24.000 árboles aproximadamente en el separador de la autopista. La pregunta es, señor secretario de Ambiente, si se impacta con la ampliación de la autopista norte, ¿qué va a pasar con esos 24.000 o un poco más de árboles que hoy están allí, producto de un programa desde 1985 que se denomina Hojas Verdes? Por eso seguimos defendiendo con usted, doctor Roger, y estuvimos en la audiencia pública en la denominada Fábrica Bavaria, luchando para que se preserven las zonas verdes y el arbolado que hay allí en ese sector de la ciudad. Y mucho más, señores concejales, cuando sabemos que una de las localidades de mayor contaminación es Kennedy, y queremos impactar también con un proyecto urbanístico ese sector de la capital de la República para disminuirle herramientas para disminuir la contaminación de la capital de la República. Quiero terminar haciendo unas pequeñas recomendaciones. Bueno, normalmente yo voy a tratar de no volverlas a hacer, porque cuando las hacemos desde el foro, pues no les ponen cuidado. Entonces, a futuro vamos a tratar de no hacer muchas recomendaciones. Solo quiero señalar lo siguiente, para terminar. Hay un parque automotor. ¿Qué es lo que es importante priorizar? ¿La vida del peatón, la vida del ciclista o la vida de los vehículos? Nosotros por donde vamos vemos el crecimiento del parque automotor a todo dar. Si eso no se disminuye, lo que se produce en materia de contaminación por fuentes móviles, pues difícilmente la podemos agotar. Yo quiero terminar con lo siguiente, y va un mensaje
para el señor secretario de Ambiente. A través del acuerdo número 05 del 2015 se adicionaron recursos al presupuesto del Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, FONDIGER. Estoy leyendo una respuesta de la Secretaría de Ambiente. Por valor de 90.000 millones de pesos provenientes de las utilidades, señor gerente de la empresa de acueducto, provenientes de las utilidades de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo, 90.000 millones de pesos que pasaron al Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, los cuales fueron distribuidos en la sesión del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, CONFIS, realizada el 1 de abril del año 2015 y debían emplearse, oído, para la adquisición predial y restauración ambiental, oído, debían emplearse para la adquisición predial y restauración ambiental, Reserva Tomás Van der Hamen. Estos recursos fueron asignados a la Secretaría Distrital de Ambiente para este propósito, como consta en el acta. ¿O dónde está esa plata? ¿Se ha utilizado en qué? En reuniones, se ha comprado parte de ese territorio, se ha empezado la adquisición de árboles para implantarlos en ese sector tan importante de la capital de la República. Yo requiero, señor secretario de Ambiente, una respuesta, digamos, muy puntual a la destinación de estos recursos que tenían un camino específico, que era la Reserva Tomás Van der Hamen, de unos recursos de utilidades de la empresa de acueducto y alcantarillado que debieran pasaron directamente para ir salvando la Reserva Tomás Van der Hamen. Muchas gracias, señora presidenta.